Mi nombre es Jacob, hijo de Isaac, nieto del gran Abraham, el hombre a quien Dios mismo prometió una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Soy el hombre que luchó con Dios y sobrevivió. Puede parecer imposible, increíble incluso, pero te ruego que me escuches, que te sumerjas en la verdad oculta que pocos se atreven a contar. Esta es la historia de mi vida, de un encuentro tan intenso que marcó no solo mi destino, sino el destino de mi pueblo para siempre. Desde mi nacimiento, el conflicto me persiguió. Nací agarrando el talón de mi hermano Esaú, como si incluso en el vientre ya estuviera luchando por la primacía, por la bendición que mi padre entregaría. Esaú era el primogénito, el fuerte cazador, el hombre de campo, mientras yo prefería las tiendas, la reflexión, la estrategia. Sin embargo, la bendición de mi padre, el pacto de Dios que venía desde Abraham, no se trataba simplemente de primogenitura. Yo lo sabía, sentía en lo más profundo de mi ser que esa promesa debía ser mía. Y así, con astucia, robé lo que creí que me pertenecía. Mi madre, Rebeca, me ayudó a planearlo. Me disfracé de mi hermano Esaú para obtener la bendición de mi anciano padre Isaac, que ya ciego, no pudo notar el engaño. Cuando las palabras de bendición cayeron de los labios de mi padre sobre mí, sentí una mezcla de triunfo y terror. Sabía que Esaú no tardaría en descubrir lo que había hecho, y que su furia sería insaciable. Así que huí, me convertí en un fugitivo, exiliado de la tierra de mi padre, del hogar que tanto amaba. Y durante muchos años, caminé bajo la sombra de ese engaño. El tiempo pasó, me casé, tuve hijos, riquezas, pero siempre sentí que había algo incompleto en mi vida. Había ganado con astucia, pero la culpa me perseguía como una sombra, y no podía olvidar la furia de Esaú. Temía el día en que nuestros caminos se cruzaran de nuevo. Y ese día finalmente llegó. Después de años de exilio, supe que no podía huir más. Dios me había bendecido con abundancia, con una gran familia y con muchas riquezas, pero el pasado aún me perseguía. Sabía que debía regresar a la tierra de mis padres, enfrentar a Esaú, de alguna manera, buscar la reconciliación o la rendición. Las noticias llegaron rápidamente. Esaú venía hacia mí, con 400 hombres. Mi corazón se llenó de miedo. No podía enfrentarlo solo, no con su ejército. ¿Había llegado el momento de pagar por mi engaño? Hice lo que pude. Envié regalos, grandes manadas de ganado, esperando aplacar su ira. Dividí a mi familia en grupos, pensando que si uno caía, al menos los otros podrían escapar. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que ni las riquezas ni las estrategias podrían protegerme del juicio que se avecinaba. Esa noche, acampé cerca del río Jaboc, solo, temblando bajo la inmensidad del cielo. Fue entonces, en la soledad y el silencio de la noche, cuando lo inexplicable ocurrió. Lo que está a punto de narrarte desafía toda lógica humana, pero te juro, por el Dios de Abraham, que esto es lo que sucedió. Mientras las estrellas vigilaban desde el cielo, sentí una presencia. No puedo describirla de otra manera. Era como si la misma oscuridad tomara forma, como si el aire alrededor de mí se espesara con algo que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. De repente, sin previo aviso, alguien me atacó. Era un hombre, o al menos, eso pensé en un principio. Sus manos eran firmes como el hierro, su fuerza abrumadora. Pero había algo en su semblante que no era completamente humano. Su mirada, incluso en la oscuridad, parecía arder con un fuego celestial. No pronunció palabra alguna, simplemente me envolvió en un combate físico, como si mi vida dependiera de esa lucha. Luchamos. Durante horas, nuestros cuerpos se enfrentaron, rodando por el suelo polvoriento junto al río.
Mis músculos ardían, mi respiración era pesada, pero él no cedía. Sentía que cada fibra de mi ser estaba al borde del colapso, pero algo en mí me instaba a seguir luchando, a no rendirme, aunque no entendía por qué. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué me atacaba en la oscuridad de la noche? A medida que la noche se alargaba, mi mente se desbordaba con preguntas. ¿Era este un enviado de Dios? ¿Era una prueba, un castigo por mi engaño? Pero, ¿por qué Dios enviaría a un ángel para luchar conmigo, para hacerme confrontar mi fuerza física cuando el verdadero conflicto siempre había sido espiritual? Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el horizonte, el hombre o lo que fuera me habló por primera vez. Sus palabras me helaron hasta los huesos. Déjame ir, dijo, con una voz profunda y resonante, porque ya ha llegado el alba. ¿Dejarlo ir? ¿Después de todo lo que habíamos pasado durante la noche? No, algo en mí sabía que había más en esta lucha, algo profundo, algo que aún no comprendía. Así que, con lo poco de fuerza que me quedaba, le respondí, no te dejaré ir hasta que me bendigas. El hombre, o ángel, o lo que fuera, se detuvo un momento, como si mis palabras lo hubieran sorprendido. Entonces, con un solo toque en mi cadera, la dislocó. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo, pero incluso en mi agonía, no solté mi agarre. Sabía que había llegado a un punto de inflexión, un momento en el que mi vida cambiaría para siempre. ¿Cuál es tu nombre?, me preguntó. Jacob, respondí con esfuerzo. Era un nombre que había llevado toda mi vida, un nombre que significaba suplantador, el que toma el lugar de otro. Era un recordatorio constante de cómo había engañado a mi hermano, de cómo había vivido en la sombra de mi propia astucia. Pero el hombre me miró con intensidad y pronunció las palabras que marcarían un antes y un después: no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Israel. Un nuevo nombre. Un nombre que significaba el que lucha con Dios. Entonces, comprendí. No había estado luchando solo con un hombre, ni con un ángel. Había luchado con el mismísimo Dios. Mi espíritu se tambaleó bajo el peso de esa revelación. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un simple mortal como yo podría enfrentar a Dios y sobrevivir? Sentí una mezcla de terror y asombro. Había luchado con el Creador del universo, y no solo seguía vivo, sino que había sido bendecido con un nuevo nombre, una nueva identidad. Pero mi cadera aún ardía de dolor, un recordatorio constante de que no había salido de esa lucha ileso. Cojeaba, y cojeo hasta el día de hoy. Pero ese dolor es insignificante comparado con la bendición que recibí. Pregunté por su nombre, pero él no me lo reveló. En lugar de eso, me bendijo. Y luego desapareció, tan misteriosamente como había aparecido. El sol se levantaba mientras yo me apoyaba en mi bastón, cojeando, pero con una nueva comprensión del mundo. El lugar donde había luchado, lo llamé Peniel, porque había visto a Dios cara a cara, y sin embargo, mi vida había sido preservada. Ese día, fui al encuentro de Esaú, pero ya no con temor. Sabía que, aunque mi hermano venía hacia mí con 400 hombres, no era él a quien debía temer. Había luchado con Dios, había sido transformado. Y en lugar de guerra, encontré reconciliación. Esaú corrió hacia mí y me abrazó, y las décadas de resentimiento se desvanecieron en un instante. Así, la historia de Jacob terminó, y la historia de Israel comenzó. Un hombre que luchó con Dios y sobrevivió, que enfrentó su destino, su pasado, y fue transformado para siempre. Mi lucha no fue solo física, fue un enfrentamiento con mi propia identidad, con mi culpa, con mi lugar en la promesa divina. Y al final, no fue mi astucia, ni mi fuerza, sino la gracia de Dios la que me permitió sobrevivir y prosperar. Y esta es mi historia,
La historia del hombre que luchó con Dios y vivió para contarlo.